podcast de Monilo. Amigos, bienvenidos una vez más a este episodio, a un episodio más del podcast de Monilo. Hoy me encuentro con una mujer muy especial. Fíjense, yo di con ella por medio de otro podcast. Me empezó a llamar mucho la atención su contenido. De hecho, en algún episodio que tuvimos por acá, ya había escuchado yo hablar acerca de los números de Grabovoi, pero en ese momento como que me llamó la atención y hasta ahí se quedó la cosa. Y después me encuentro, no tanto tiempo después, me encuentro con este contenido en otro podcast en donde justo ella pues habla un poquito más acerca de esto y entonces me atrapa completamente. Ya tuve la oportunidad de tener una sesión con ella. Vamos a platicar el día de hoy y agradezco de verdad infinitamente, María Arcana, que me hayas dado un espacio de tu apretadísima agenda. De verdad lo aprecio mucho. Ella es maestra en tecnologías de conciencia del maestro Grabovoi y tarotista. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Qué gusto. Un gusto de estar por aquí. Gracias por la invitación, querida Moni. Aquí estamos. No, hombre, al contrario. Al contrario, María, muchísimas gracias por compartir. Y bueno, pues ojalá que esto le llegue a muchas personas, porque bueno, pues es conocimiento y son herramientas que están a disposición de todos y que pueden cambiarnos la vida, ¿no? Definitivamente. Así es, así es. Oye, María, pues para quienes nunca han escuchado hablar de los números de Grabovoi, ¿qué son? ¿Qué son los números de Grabovoi? ¿Cómo se originaron? ¿Quién es Grigori Grabovoi? Grigori Grabovoi es un científico y matemático ruso que aún vive. Él nace en un pueblito que se llama Bogara, en Kazajistán, allá en Rusia. Desde muy niño, él ya nació con todas sus claris abiertas, con todas. Él desde niño ya podía verte y ver tu futuro, solamente con verte, con tocarte. Okay. Él pensaba que todos los niños eran igual que él. Entonces, para él vivió una infancia normal haciendo cosas rarísimas. Gracias a Dios nace en Rusia, en donde este tipo de habilidades en la población se da muy comúnmente. Okay. No lo llevan inmediatamente a la iglesia para que le saquen el chamuco ni nada, sino que incluso se fomentan lo que son las habilidades psíquicas en la población, ¿no? O sea, es muy común en Rusia. Si un niño mueve cosas con la mente o tiene clarividencia o clariaudiencia, los papás no se asustan ni la sociedad se asusta y es algo como que muy natural. Grabovoi crece, estudia matemáticas, no por eso solamente Grabovoi sean números. Grabovoi no es solamente números, se conoce mucho por sus secuencias numéricas, pero es las tecnologías de Grabovoi, que se le llaman así tecnologías de la conciencia, tiene que ver con figuras geométricas, colores, series numéricas que manejan una energía y con concentraciones que hacemos trabajando desde nuestra alma, nuestra conciencia y con nuestra voluntad. La concentración es un punto de la conciencia que nos hace visualizar con el pensamiento desde los ojos del alma. En tanto, la formación de imágenes puede ser con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, dirigidos en las tecnologías de conciencia, puede sanar cualquier enfermedad, puede cambiar tu realidad a nivel financiero, a nivel de tus relaciones de pareja. Hay miles, no creo que sean cientos, yo creo que ya son miles de secuencias numéricas de Grabovoi para todo lo que te imagines. Grabovoi nace el 14 de noviembre de 1963. Okay. Y él empieza a trabajar, tiene, pues más de 50, 60 honoris causa, es doctor por muchísimas universidades. Okay. Habla de nuestra relación cotidiana con la realidad y cómo cambiar nuestra realidad. Se manejan energías de manera muy estructurada a nivel de conciencia y de nuestro pensamiento lógico, que puede construir una realidad diferente. Pareciera ciencia ficción, pero el maestro dice que todas sus tecnologías son tecnologías que, vistos desde esta dimensión, desde esta línea de tiempo donde nosotros estamos, son irracionales. O sea, no utilizamos la razón ni la lógica para trabajar las tecnologías, porque trabajamos a nivel álmico. Un ejemplo,
en esta línea de tiempo 2 más 2 siempre va a ser 4. En esta línea de tiempo. Y quien te diga que 2 más 2 es 6, o 22, o 34, dices, estás mal. Estás loco, no es cierto. Pero si tú te manejas en otras líneas de tiempo y te vas a otras líneas de tiempo dentro de tu realidad, 2 más 2 no siempre es 4. No sé si me explico mucho. Sí. Creemos que todo lo que vemos en la realidad no puede ser cambiado. Y cada instante tú tienes la capacidad de decidir si quieres cambiar la realidad que tienes enfrente. Y para eso son las tecnologías de conciencia del maestro. ¿Cómo surgen? Surgen como una herramienta primero para, sobre todo se dedicó mucho a los desastres de las aeronaves, trabajó mucho con naves espaciales y naves de las líneas aéreas de Kazajistán, en donde pues la gente que lo conocía le llamaban el escáner humano, porque él, siendo ya ingeniero en matemáticas y en todo lo que él ha hecho, porque es un hombre muy, muy preparado, pues los aviones empezaron a caer, empezaron a tener fallas técnicas y nadie sabía qué pasaba. Entonces alguien que conocía a Grabovoi lo manda a llamar y le dicen, pues es que queremos que nos ayudes con esto. Grabovoi va, se para delante del avión y dice, en el ala fulana hay un tornillo que hay que cambiar de tal y tal dimensión, hay en el fuselaje esto, solamente viendo el avión, sin siquiera haber subido al avión. Sube el equipo de ingenieros al avión y siempre tuvo el 100% acertado el diagnóstico de lo que pasaba en los aviones. Detuvo muchas catástrofes con sus tecnologías, catástrofes incluso nucleares, ya no hablemos de Chernobyl, pero ha habido algunas amenazas de catástrofes como la de Chernobyl y que se han detenido. Hay incluso pilotajes y secuencias numéricas para detener huracanes, para detener grandes catástrofes mundiales. Él habla también de esa transformación de la realidad, cambiando la conciencia colectiva, por ejemplo, la conciencia de la muerte, en donde para él es totalmente posible la resurrección, descodificando patrones y maneras que tenemos de pensar milenarias, en donde el cuerpo necesita morir, ¿no? Donde necesitamos envejecer, perder los dientes, encanecer. Todo eso lo hacemos porque nuestra conciencia cree que así es. Pero cuando tú tienes cambios a nivel de tu conciencia, queremos hacer un número grande de conciencias en donde afectes de tal manera la conciencia colectiva que las cosas terribles que se hablan ya no sucedan, ¿no? Nuestra relación cotidiana con nuestro cuerpo físico, nuestra relación cotidiana con nuestras relaciones, con el dinero, con nuestra fisonomía, no nada más física, sino también espiritual y energética, todo eso se puede cambiar, querida. Todo eso se puede. Qué maravilla. Oye, bueno, cuéntame esto está documentado, según yo también tiene libros publicados. Así es. ¿Y cuándo se da cuenta él que pues tiene este don, que no es algo normal, si bien sí a lo mejor es común en la región, y lo pone en servicio? Pues él se da cuenta cuando empieza él a trabajar. Es un hombre muy serio, muy, muy callado. Cuando tú buscas las fotografías de Grigori Grabovoi en la red, hay muy pocas fotografías donde él sonríe. En todas tiene así cara de palo porque ha pasado por muchas situaciones. Incluso estuvo en la cárcel acusado de un fraude porque él empieza a desarrollar sus tecnologías. Es como le pasó a Copérnico, como le pasó a Freud cuando sacó su teoría o sea, las cosas para la ciencia y para lo establecido, las cosas nuevas y además tan irracionales como las que trabaja el maestro. Por ejemplo, hablar de la resurrección, ¿no? El cambio del paradigma de la muerte. Imagínate nada más en una sociedad en donde el nivel de enseñanza a nivel occidental del catolicismo, todo está contemplado hacia que lo único que tenemos seguro es la muerte. Y llega Grabovoi y te dice, no es así. Sí. O sea, por supuesto que hubo una apertura de posibilidades dentro de la conciencia de los que empezamos a trabajar con esto, pero Grabovoi, no sé, yo te mentiría si te dijera que sé exactamente cuándo él se da cuenta de que va a ponerse al servicio. Sabemos que es una reencarnación divina,
está Ok. llamado el milagro del siglo por la gente que lo conocemos. La vida en este planeta empieza a ser diferente a partir de que él llega, porque se empiezan a abrir conciencias a otros niveles, además en donde él tiene registrado y notariada, cada secuencia numérica de él está notariada, ¿sí? Cada trabajo energético a nivel de control mental y de las concentraciones que hacemos para estructurar la nueva realidad, todas están notariadas. Trabaja con aparatos de conciencia, hay incluso un aparato físico que se llama el PRK-1U, que se trabaja por medio de lentes de luz con diamantes y todo esto, que es para trabajar la conciencia de la eternidad y para trabajar un montón de cosas, que yo todavía en mis cursos lo doy muy poco porque es ya para gente un poquito más avanzada, que entienda un poquito más, pero el trabajo a nivel del alma y de la conciencia, cuando yo trabajo con mis alumnos, muchos me dicen, es que yo he trabajado esto, no voy a decir todas las herramientas que han trabajado, que muchos llegan ya cargados de información, me dicen, y yo nunca había sentido lo que sentí trabajando una tecnología del maestro Grabovoi. Sentí cómo la energía se movió en mí, sentí cómo vibraba mi alrededor a nivel energético, sentí mis cuerpos moviéndose, y entonces cambias el paradigma de la conciencia colectiva a partir de cada conciencia individual. Grabovoi con sus tecnologías de conciencia puede, te digo, parar un huracán, puede detener la muerte o resucitar. Ha habido pues muchas resurrecciones que están incluso notariadas. No todo el mundo tiene acceso a esos documentos, pero están notariadas. Es algo ya muy avanzado que se da. Yo les digo, pónganse a ver los videos en todo YouTube, van a encontrar de todo, porque tú sabes que en la red o eres ángel o eres demonio. Sí. Y van a encontrar cosas que si Grabovoi es malo, que cómo es posible que tú trabajes con ese señor, que mira que estuvo en la cárcel, porque hizo, porque infórmense, vean lo bueno y lo malo y dejen que en su conciencia resuene para que tu alma pueda saber por dónde es el camino. Yo les digo siempre, a mí no me crean nada, vengan y experimenten con una tecnología, experimenten con su propia conciencia, porque cuando trabajamos, por ejemplo, hay un trabajo con un aparato de conciencia que se llama Cubo Cono Cubo, es uno de los más conocidos. Tu Cubo Cono Cubo, cuando tú lo creas desde tu conciencia y tu alma, puedes crearlo imaginando, puedes crearlo visualizando. Yo les digo siempre, observa, pero desde tu alma. El Cubo Cono Cubo que Moni hace es el Cubo Cono Cubo de Moni, de su conciencia de Moni, y el mío es el mío, y el de los otros 20 participantes, cada quien lo maneja con su voluntad, y lo maneja transformando también su espíritu, en donde se da cuenta que la realidad en ese aparato podemos transformarla con secuencias numéricas, con la participación energética también del maestro, que siempre les enseño a que le pidan al maestro que él también coloque sus enseñanzas y lo necesario para cada uno dentro de esos aparatos de conciencia, y ya hablas en un sentido mucho más amplio. Totalmente. Cuando lo has experimentado. Porque además es lo que yo quería decirles, que no es exactamente para quienes a lo mejor llevamos un rato meditando o probando algunas otras herramientas, no es precisamente como meditar, es otra cosa. No es una meditación, exactamente. Sí, es otra cosa. Ahora, y lo tienen que probar porque es difícil de explicarles. Son estas cosas que tienes que vivir para experimentar y para entender un poquito más de qué se trata. ¿Saben quién está en el cuerpo de Grigori Grabovoi? ¿Saben quién es la reencarnación? Me voy a atrever a decirlo, pero pues es Jesús. Pues es que solamente alguien de ese tamaño podría hacer esto, caray. Es Jesús mismo. Mira, mucha gente que está en esto, que son incluso gente que ha estudiado directo con Grabovoi, yo no sé por qué no lo digan abiertamente, no sé si el maestro lo haya prohibido, pero gente, directores de fundaciones de Grabovoi en el mundo, nada más te dicen, es una encarnación divina, y es una encarnación divina, y saben quién es. Por supuesto que ellos saben quién es, pero no lo dicen, no sé por qué. A lo mejor también es algo que a mí me ha pasado, que yo sé dentro de mí que tengo la autorización del maestro, lo he sentido, he sabido cómo se mueve cuando trabajamos con él. Hay gente que incluso lo ha visto dentro de las meditaciones, no meditaciones, dentro de las concentraciones que hacemos, y darte cuenta que
que no es el cuerpo físico de Grabovoi, es toda su potencial energético, porque es omnipresente. Y él puede estar dando una clase en Kazajistán y estar en el taller de María Espinosa el domingo y sentir esa presencia en la formación de todas las personas que están aprendiendo estas técnicas, empezar como si fuéramos solamente un embrión que se va a expandir hasta las galaxias, ¿no? Y entender lo que tú puedes controlar esa energía hacia futuro, hacia atrás, traerla al presente, ¿no? Haciendo de tu cuerpo físico no un gran desconocido, sino un vehículo para que tu conciencia y tu alma reposen y podamos trabajar en esta realidad, ¿sí? Hemos creado una serie de grupos en la que están trabajando a nivel de conciencia, a nivel de alma, y ha habido unos testimonios que a mí no me asombran porque sé que sucede. Pero la gente entra y te dice, es que necesito contarte qué me pasó cuando estuve trabajando esto, y necesito contarte lo que me dijeron cuando yo trabajé tal y tal cosa con tal serie numérica y cómo se movieron las cosas. Es que fue mágico, hay un alumno que tiene negocios y me cuenta en una de las clases, me dice, yo quiero decir mi testimonio. ¿Con qué? Pues con la fórmula resuelve todo del maestro, que es la más famosa, G1 por G1 es igual a K1 sub I latina por G1 por pi. Esta fórmula que no necesitas tomar la clase con el maestro para entenderla, porque además en el minuto 12 ya no estás entendiendo nada, porque son niveles muy altos de información a nivel de conciencia los que trabaja el maestro. Pero como yo les digo, tú no necesitas meter tu plato frío al microondas para que se caliente, y tú no te pones a tratar de entender cómo le hace el microondas para calentar tu plato. ¿Quién hizo las ondas y por qué se calienta y si pasa por la porcelana o no pasa y por qué? Tú no estás en eso, tú vas y usas el aparato, sacas tu comida y te la comes caliente. Esto es lo mismo. Sí, ni siquiera tienes que racionalizarlo. Exacto, es irracional. Tú vas y usas la fórmula, la aplicas, eso sí, con tu voluntad, con tu conciencia y con tu intención, y haces maravillas. Este señor me dice, María, tenía yo pues un conflicto económico grande para la empresa, teníamos que crecer y no había recursos, y dije, pues voy a ir al banco a pedir un préstamo. Llegué con todos mis papeles al banco y yo iba en el camino repitiendo G1 por G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi, y G1 por ella iba repitiendo, ya intencionando desde su conciencia que lo que quería era que le dieran el préstamo. Y dice, hice como tú me dijiste, que sacar una copia de todos los papeles y en las copias mías aparte pusiera la fórmula por todos lados y los números fulanos y tal. Dice, llegué, me vio el gerente, hablamos de mi caso, pues no es poco dinero el que estoy pidiendo prestado al banco. Y me dijeron, bueno, pues nosotros le avisamos. Ya entraron los papeles, dice, yo me fui muy confiado con mi G1 de G1. Y dije, bueno, ya el primer paso está dado. Como a las 2 horas, dice, me habla el gerente. Y me dice, oiga, señor, no sé qué pasó. Dice, porque estos préstamos de esta cantidad tardan de 2 a 3 meses en salir. Y nos acaba de avisar el sistema que está autorizado su préstamo en 2 horas. En 2 horas. Wow. Cosas que iban a tardar 3 meses. Te estoy hablando de eso y te estoy hablando, eso es en dinero, porque te estoy hablando temas de salud, claro, temas de relaciones y todo. Cómo se mueve y se manifiesta en plenitud lo que es la eternidad en el tiempo. El concepto de eternidad es algo que maneja mucho como un vehículo de nuestra alma y de nuestro espíritu para crear la realidad. Cuando tú entiendes que eres eterno, cuando tú entiendes que existes en y en el tiempo del hace 2 minutos y también estás existiendo en el tiempo del minuto siguiente y tomas conciencia, eso se vuelve un instrumento para un desarrollo eterno y de una armonía perfecta en tu vida, en donde ni los desastres, ni todo lo que ves, que si se va a acabar el mundo, que si vienen los extraterrestres, que si ya estamos en que si se cae la bolsa, sí, que si estamos en la Tercera Guerra Mundial, que viene ahorita el huracán aquí en las costas de Guerrero, y tú eres capaz de entender que tu cuerpo es un lugar de manifestación de plenitud, porque tienes conciencia de eso. Yo ayer cayó un aguacerazo aquí en la noche que yo dije, se va a inundar el jardín y a lo mejor brinca y se mete el agua a la casa.
yo vi las noticias en internet porque no veo noticias, tengo muchos años de no ver noticias, como 20 años que no veo noticias, pero te salen las cosas a veces ahí Sí. en el internet, y vi que estaba desbaratada Cuernavaca, que se levantaron las calles, que estuvo terrible, terrible, parecía que había pasado un huracán. Aquí no pasó nada, Nada. porque estás en otro nivel de conciencia, somos Claro, luz, estás en otra frecuencia. porque partimos de una explosión de luz en el vientre de nuestra madre y lo empezamos a entender. Entonces, cuando yo los llevo en los controles que hacemos, ya sea en una cita privada uno a uno o en un grupo de trabajo, lo primero que hago es que entienda que partimos de una explosión de luz en el vientre de nuestra madre. Es luz lo que hace, lo que fecunda el esperma con el óvulo, y te mantienes en cuerpo de luz. Sí. Pero pierdes la conciencia de eso, y hay gente que se puede pasar toda la vida, ahora sí que como foco fundido. Sí, sin encender esa luz que tienes dentro, totalmente. ¿Cómo se enciende la luz? Con tu conciencia. Y no nada más se enciende la luz de tu cuerpo, se siente la luz con tu alma, y todo tiene que ver con tu raciocinio. Pero no es un raciocinio lógico, es un raciocinio en donde el cuerpo físico es el vehículo para que estalle esa luz, y entonces tú empiezas a manifestar en esta materia un montón de cosas maravillosas, ¿sí? Un montón de cosas maravillosas, porque empiezas a aprender a vivir, claro, proyectando y creando la realidad que tú quieres. ¿Qué realidad quieres? ¿Quieres pobreza? Pues es lo que vas a... ¿Quieres enfermedad? ¿Quieres miedo? ¿Quieres desesperación? Todo tú lo puedes crear en tu realidad. ¿O quieres riqueza, salud, amor, paz, calma, plenitud, creatividad? O sea, ¿qué quieres? Sí, si te das cuenta, todos lo creamos, ¿no? Te das cuenta de cómo es tu vida hoy, y si verdaderamente haces una introspección, dices, híjole, pues yo lo creé, ¿no? Yo lo creí, yo lo manifesté, lo creas o no. Así es. María, ¿cómo llegas tú? O sea, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo fue tu primer encuentro con los números de Grabovoi? Híjole. ¿Cómo es que llegan a ti o tú a ellos? ¿Cómo empezó? Yo estaba en una búsqueda espiritual, como veo a muchos de mis alumnos que llegan, que ya habían hecho registros akáshicos, ya habían hecho lectura de no sé qué, ya habían ido a biodecodificación, a constelaciones familiares, a que les leyeran las runas. Bueno, así andaba yo, en búsqueda, y no nada más iba a que me leyeran, sino que me metía yo a estudiar para hacerme yo instructora o para estar yo en ese camino. Estando en ese camino, entré primero, te estoy hablando de hace unos 17, 18 años, mi hijo el menor estaba chiquitillo, entré con Alejandra Casado, una argentina que descubre un montón de cosas con Enrique Corbera, pero yo no entendía nada. Yo me metí y yo hice todo el curso y vi todos los videos y todo, y aún todavía a veces cuando la busco y la sigo, no entiendo muchas cosas de la onda que ella traía. En esa búsqueda me aparece Access Consciousness, entro a Access, me pongo a hacer su trabajo, hago barras, ya sabes todo el rollo, pero había algo que esas veces que en tu corazón te dicen, no es por ahí. No, por ahí no. O sea, tú sabes que donde te resuena, ahí te metes. Totalmente. Estando en Access, conozco a un compañero que se llama Emiliano Muñoz Alcaraz, y Emiliano estaba haciendo facelift y barras. Buscándolo, Emiliano ya era sublicenciado de las enseñanzas del maestro Grabovoi y estaba combinando situaciones de método Yuen y en Access no te dejan hacer otra cosa que no sea Access. Okay. Entonces él se sale de Access y yo me voy detrás de él. Yo me voy detrás de él y empiezo a comprarle cursos a él. Él se casa con Solange, con su esposa, que también es gente de Grabovoi, y me empiezo a entender que Dios, las cosas que hace son cosas en eternidad, y que cuando entiendes la eternidad, la conciencia y tu cuerpo físico y tu alma empiezan a gestionar la realidad. Y aunque yo veía secuencias numéricas y me daban lo muy básico ahí con Emiliano, y yo me daba cuenta que aunque viera una secuencia numérica solo por impulso y que yo no estuviera trabajando la concentración, ya estaba yo generando esa información en mí, ¿sí? Y ese punto de encuentro entre mi conciencia y mi alma, pues se da en una situación bien sui generis en mi vida, donde yo incluso me salgo de Monterrey, vivía yo en Monterrey, nos tenemos que salir, se destruye toda una estructura que yo hasta ahora
hasta hace unos meses la he entendido. Todo lo que armamos a nivel energético tiene un soporte. Yo cuando vivía en Monterrey ganaba muchísimo dinero. Viajábamos a Europa 4 veces al año, cambiábamos de carro 2 veces al año, o sea, vivíamos en un caserón tremendo, se ponía muchísimo dinero, pero no éramos felices. No había esa plenitud ni con el papá de mi hijo, ni con los otros hijos, ni con Marco, o sea, Marco es mi hijo el menor, aunque hubiera a montones para comprar lo que tú quisieras, irte a Laredo todos los fines de semana, a los malls, a traer pendejada y media, sí. que no era ni necesario. O sea, no era necesario. Pero había que gastar todo el dinero porque había mucho, ¿no? Uh-huh. Cuando pasa este evento, lo primero que pasó fue que quien era mi esposo y yo nos divorciamos. Entonces toda la empresa se sostenía mucho con nuestra relación. Uh-huh. Entonces cuando la relación se quiebra, se desquebraja, toda la energía que sostenía esa situación económica y esa situación emocional y todo, pues ya no tiene sostén y se va. Es como dejar fluir. En esa conciencia, el punto de encuentro de verme de repente comiendo diario frijolitos con picadillo de soya de 11 pesos, así, así de nada, dices, pues aprendo que tengo que crear estructuras a nivel energético y me doy cuenta que tengo estas herramientas. ¿Ya hacías tarot? El tarot lo hago desde que tenía yo 12 años. Wow. Sí, mis hijos igual, desde niños todos tiran. El tarot ha sido una tradición dentro de la familia. Aprender a tirar. Okay. Todo mundo de mis hijos, cuando lo veas, trae en el carro o en su bolsa un tarot, porque para todo. O sea, siempre han tenido esta parte como mística, vamos, ¿no? Uh-huh. Cuando tú te das cuenta que tu alma conecta con el ser eterno que eres y con el ser eterno que es el creador, toda la información del universo te baja en tu memoria de un tras, si tú lo permites, y te das cuenta que vienen nuevos inicios, en donde tú eres capaz de crear la estructura que quieres, ¿sí? A mí sí me gustaría tener todo el dinero que tuve cuando viví en Monterrey, pero no toda la condición que sostenía eso. Yo no cambio lo que estoy viviendo ahorita por ningún día de los mejores de Monterrey con las cuentas a tope. O sea, claro, no lo cambio. Uh-huh. Esto se da porque era necesario, porque todas las cosas que pasan en nuestra vida tienen un proceso. La gente me dice, es que yo trabajo las secuencias numéricas para el dinero y no me sale, qué difícil es normalizar mi situación financiera. Un principio muy importante es que cada control que tú haces genera un poquito de una piececita del rompecabezas que necesitas para que tu realidad sea la que tú quieres. Uh-huh. Es que ¿por qué a fulano en el tercer pilotaje ya le salió tal negocio y a mí no, y yo tengo 2 años trabajándolo? Porque ha de haber un montón de piezas que todavía no embonan, ¿sí? Entonces es necesario tener muy presente la influencia de la conciencia colectiva. Uh-huh. La conciencia colectiva y la conciencia individual tienen que ver porque el peso de las creencias en una conciencia colectiva determina lo que nosotros hacemos. No, y transforma. Exactamente. Para algunos el proceso de normalizar sus finanzas es mucho más largo que para otros, que se le da prum. Dicen, María, ¿tú cuánto tiempo estuviste ya sin dinero? Estoy hablando de casi 7 años de trabajo fuerte para estar en la condición que estoy ahorita. Uh-huh. Y trabajando además ya uh-huh. con la luz de mi conciencia bien clara de por dónde me tenía que ir. Y empiezan a pasar situaciones. Gradualmente se fue normalizando mi situación financiera, pero tuve que dejar creencias y desaprender de la conciencia colectiva, porque la conciencia colectiva, pues el dinero es casi maldito, ¿no? O sea, nada más tienen dinero los narcos y los políticos corruptos. La gente buena no puede tener dinero, eso es una mentira, pero está dentro son creencias de la conciencia colectiva, ¿no? Entonces, uh-huh. tener que soltar eso y empezar a ver el dinero como una energía a la que tengo derecho, a la que merezco, que forma parte de mí, que fui hecha para que el volumen de información de la conciencia colectiva sí me afecte, pero no sea determinante para mi realidad, ¿sí? En nuestra realidad entendemos todo lo que está pasando lo puedes entender cuando estás voluntariamente conectado tu conciencia con tu alma. Cuando no, les digo que viven como
pues como vivía el Australopithecus, ¿no? O sea, de manera tan primitiva, sí, en donde vas viviendo la vida y sí, vas viviendo la vida, pero no te das cuenta de nada, traes como atole en las venas, no te das cuenta de nada, nada lo haces con pasión, nada te emociona, no tienes esa sorpresa de decir, wow, yo no creí que esto iba a pasar así, porque ha sido maravilloso el camino, sorpresa tras sorpresa. Sí tuve en su momento miedo de que alguna secuencia que yo usara, si la usaba mal, iba a ser contraproducente o me iba a crear una enfermedad o escasez financiera. Cuando yo llevo a cabo concentraciones de números, se estabiliza de tal manera la energía que no hay entrada para nada negativo, ni siquiera un pensamiento. Tú no puedes pensar en algo malo, en criticar, en envidiar, en mentir, mientras estás trabajando esto. No se puede, sí, es que no se puede, no entra, ¿sí? No entra ahí. Entonces, la realidad circundante, si no te gusta, puedes cambiarla. Y no nada más existen secuencias numéricas, puedes cambiarla simplemente observando en tu conciencia las situaciones a un nivel de espíritu en donde tu alma es la que manda. O sea, tienes tú, ayer explicaba en un video que grabé, ahí les dejo de regalo esta secuencia. No es una secuencia, es un código, una potencia. 10 elevado a la potencia menos 17. El 10 elevado a la potencia menos 17 es lo que dura 10 elevado a la menos 17 de un segundo. Imagínate la fraccioncísima de tiempo que es lo que dura tu alma en llevar la información a tu conciencia y después reflejarse en tu realidad. Tenemos la información del Creador. Toda la información que viene es una información colectiva que viene del Creador. Imagínate una esfera con la conexión del Creador. El Creador manda la información. Si tú estás bien, si no estás dormidote y en otro rollo, sí, esa información llega a tu alma y tarda 10 menos 17 de un segundo en entrar en tu conciencia. Nada. Entonces, utilizas esto para cambiar la realidad y que nada sea negativo porque estás conectando directo con la información del Creador. Entonces, tú estás observando un asalto y estás en el banco dentro y asaltan el banco. Y tú empiezas 10 elevado a la menos 17 y tomas conciencia. 10 elevado a la menos 17, 10 elevado a la menos 17 y estás cambiando toda la frecuencia energética y vibratoria del evento. Eso es un evento terrible que te toque un asalto en un banco. Pero tú puedes estar comentando con tu mamá, que tu mamá resulta que está de malas y tú sientes su mala vibra cuando la vas a ver y le dices, hola mamita, ¿cómo está? Y te voltea a ver y te hace cara y te dice, hasta ahora vienes, ¿no? Sí. Y tú sientes esa energía negativa. En ese momento 10 elevado a la menos 17 y 10 elevado a la... Cambia la energía de manera... Pero es rapidísimo. Es una de las secuencias más importantes para usar. No es una secuencia en realidad. Secuencias son números en fila, ¿sí? Esta es una fórmula. Hay otra fórmula por ahí que es E en letras mayúsculas. E es igual a V por S, que es la energía es igual al volumen por la velocidad, ¿sí? Y esto te está hablando que mientras tú trabajes y estés trabajando para toda la humanidad, lo que tú quieres, lo proyectes hacia toda la humanidad, la velocidad y el volumen de la información va a crecer de tal manera que va a ser una secuencia de mucha protección. Si tú, por ejemplo, tienes una casa en donde sabes que han pasado cosas muy negativas, mataron a alguien, hubo discusiones muy fuertes por un divorcio, cosas negativas, pon E es igual a V por S y 10 elevado a la menos 17, si quieres en una hoja de papel, yo lo tengo en las paredes directo, ¿sí? Y aquí no han pasado cosas negativas, pero no quiero tampoco que pase. Claro. Entonces puedes trabajarla en tu cuerpo, puedes trabajarla desde tu conciencia, llevando a cabo ese proceso de restauración de la energía para un evento negativo, ¿sí? Voy a darles unas secuencias numéricas básicas para que las utilicen. La primera que yo siempre uso como un combo general en todas mis meditaciones y en todas las concentraciones de grupo o individuales que doy. La primera es protección divina. Sí. 8, 8, 8, 8. 4 8. Yo la tengo por todos lados. Me encanta. Sí. Tenemos también... Yo también ya la estoy usando. Ok. Pensamiento de cambiar toda la energía negativa a positiva.
de lo que estés trabajando, sea lo que estés trabajando. 1-888-948. O cuando estás como rumiando con pensamientos que no son positivos, o criticando, juzgando, lo que sea, en ese momento metes esta secuencia. Metes esta secuencia 1-888-948. Ya puedes, me dicen, ¿cuántas veces se repite? Ahorita vamos a hablar de las veces y de los de la diferencia. La diferencia que hay entre tener códigos de Agesta, numerología o tecnologías de Grabovoi. También siempre hay que trabajar con una secuencia numérica que es la base de las tecnologías del maestro, que es la macrosalvación y el desarrollo armónico para todo el planeta. Si tú trabajas macrosalvación y trabajas dinero, se da más rápido tu cambio de realidad. Si trabajas macrosalvación y estás trabajando salud, rapidísimo se va la enfermedad. Si estás trabajando tus relaciones personales, no sé, un noviazgo, tu relación con tus amigos, con tu familia, cualquier cosa de relaciones, y entras siempre con macrosalvación y desarrollo armónico para toda la humanidad, las cosas se aceleran mucho, porque estás hablando de que todo lo que vas a trabajar, que nunca son cosas malas, o sea, tú no trabajas las tecnologías para que alguien se muera. No. Ni trabajas las tecnologías para que tus mentiras sean verdaderas, o para robar un banco, o para, o sea, sí, no. toda no la existen. energía, no puede ser. Entonces la macrosalvación, ténganla en todos lados. Yo la tengo en los espejos, la tengo en las paredes, la tengo en mis cuadernos, la tengo en el carro. 319-817-318. Esto me hace sentido porque cuando obviamente tú también te preocupas por los demás y por estar como, pues digamos, en servicio a los demás, o simplemente, ¿no? Como desearle bien a los demás, pues se te multiplica a ti. Es nada más como por este sentido, ¿no? Así es, el desarrollo armónico, o sea, si tú estás pidiendo que se te solucione un asunto con el banco, de una deuda que tienes en el banco y quieres que la deuda se solucione, y trabajas con esta serie aparte de todo lo que vas a trabajar, estás pidiendo que para ti y todas las personas que tengan el mismo problema que tú se les solucione. Pero lo estás pidiendo a nivel macro, a nivel de todo el planeta, así es que se potencializa millones de veces. Como dicen por ahí, como en beneficio mío y para todos los seres sintientes, ¿no? Y para todos los involucrados, claro. Otra serie numérica maravillosa, que es la que fija los resultados, la que abre caminos y puertas, es el 741. Porque lo que hace es poner todo dentro de la norma del creador. Yo lo repito casi siempre 3 veces, 741, 741, 741. Y a veces la repito 21 o 40 veces cuando siento que hay algo que tengo que abrir la energía para que entre. La gente a veces incluso habla a mi equipo de trabajo y le dicen, quiero una sesión de numerología. No es numerología. Claro, no les vas a estar explicando, ya saben que es lo que grabo hoy, ¿no? Justo quería preguntarte eso, porque luego la gente se puede confundir. La numerología es una ciencia muy, muy antigua. Podemos encontrar registros de numerología desde los chinos. Estamos hablando de culturas antiquísimas, en la India, en los sumerios. Ya trabajaban los números a nivel de símbolos, a nivel de energías. Yo he conocido numerólogos extraordinarios, yo no soy numeróloga, y es una herramienta más. Los códigos de Agesta. Agesta es un vidente latinoamericano, no sé si es chileno o paraguayo, no me acuerdo bien de qué nacionalidad es, pero Agesta te da códigos, incluso unos muy cortitos, muchos de sus códigos son de una letra y 2 números o 3 números. Es muy raro que tenga más de 7 dígitos un código de Agesta, los hay, pero es muy raro. ¿Él también es un reencarnado o algo así? No lo sé, no lo he estudiado mucho, nada más sé que para activar sus secuencias de él necesitas repetirlas 45 veces. Eso es lo que te iba a preguntar, porque justo hay unos códigos sagrados, ¿es lo mismo? Es eso, esos son los de Agesta, que se repítelo 45 veces. 45 es veces. Es otra herramienta que también funciona, pero yo no tengo mucha información de cómo se da. Al respecto. ¿No? Y las secuencias numéricas que no son códigos, es diferente, no están codificadas, son secuencias que se la dieron al maestro y puedes tú repetirlas una vez, o 5, o 20, o 200. Acuérdate que estás trabajando con tu conciencia y con tu alma, y eso despierta también tu clarividencia y tu intuición. Entonces, si tú intuyes
que a veces a mí me pasa, sobre todo en las consultas privadas uno a uno, yo intuyo que la gente necesita algo más dentro de su pilotaje que estoy haciendo con ellos. Yo meto secuencias que a veces le digo, esta la vamos a repetir 7 veces, vámonos, hasta que la gente sienta ese cambio de energía y el proceso de restauración de su alma y de la bronca que está trabajando, ¿no? Okay. Entonces no tiene ni principios de numerología, ni tiene cantidad exacta de repeticiones, las secuencias numéricas. Es lo que tú vayas sintiendo, porque tú sabes, tú cuando ya estás metido en este mundo, tú sabes cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no, y cuánto sí, y cuánto no. Hay veces que yo me pongo a trabajar algo y yo siempre siento en qué momento debo de dejar de hacerlo, porque ya está listo, ya está en la realidad, que ya se transmutó, porque ya está en el astral y nada más voy a esperar a que baje. Me preguntan a veces si es necesario creer en Dios o tener alguna creencia religiosa para trabajar estas tecnologías. Igual lo trabaja un maometano que un testigo de Jehová, que un católico, que un ateo, que un agnóstico, porque no es una religión, porque no es yoga, no es un trabajo para crear estados de conciencia alterados, es otra cosa, es una tecnología a nivel científica, está comprobada científicamente todo lo que estamos hablando, y hay gente que dice, bueno, voy a escuchar un audio subliminal de Grabovoi que me dicen que escuchándolo va a pasar. Si no está activa tu conciencia y tu voluntad, no pasa nada. Claro. O sea, tú eres partícipe directo de la tecnología. No es magia, vamos. Está. Es como está el horno de microondas en tu casa. ¿Y en qué momento funciona? Cuando en tu voluntad tú vas y metes un vaso de agua para calentar, o sea. Y lo enciendes, además. Y lo enciendes, está toda tu conciencia ahí, pero cuando sacas el vaso y lo puedes dejar ahí, y ahí existe. No va a pasar nada si no le haces nada. No va a pasar nada si no. Exactamente, claro. Eso es exacto. Sí, justo te iba a preguntar que si se necesitaba alguna, no religión, pero sí alguna preparación espiritual. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera lo puede hacer. A mí me han preguntado, quiero hacer un curso para niños, porque me han preguntado ahorita con el evento que tenemos el día 29 de noviembre, que vamos a tener el primer evento presencial aquí en Cuernavaca, en el Museo de la Ciudad, en el patio enorme y precioso de nuestro Museo de la Ciudad. Pues está buenísimo, por si alguien quiere inscribirse, ¿dónde pueden checarlo? Ahorita te digo. Va. El caso es que están, la gente me está preguntando, ¿y puedo llevar a mi niño? No, ahorita no. De mayores de 16 años en adelante que tengan ya conciencia de a qué van, porque imagínate estar en concentraciones con un niño llorando, corriendo, o con un chiquito que ya le dio hambre, o quiere correr y brincar en las sillas. O sea, ahorita no lo vamos a hacer para eso, pero sí quiero pues empezar a trabajar estas tecnologías con niños, que lo vean como algo natural, que lo entiendan. Yo ahorita todavía no tengo nietos, ya pronto tendré nietos, pero tengo sobrinos nietos que me ven y llegan y me dicen, tía, ¿qué? G1 de G1, me empiezan a decir cosas que se han memorizado, y me dicen, ¿qué? Dice, me sirve en la escuela. Claro. Y un niño que me pegaba y eso le puse el 1, 4, 9, 8, 7. Y me dejó de molestar. Wow. ¿Me explico? Pero que lo vean como algo natural. Normal, claro. Como una enseñanza de vida que se integra en la conciencia colectiva a partir también de los niños. Este evento que tenemos presencial es el 29 de noviembre a las 5 de la tarde en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Tenemos ya gente anotada que viene desde Alemania, desde España, desde varios lugares de Estados Unidos. Ya compraron su boleto y tal. Tenemos, déjame ver bien, porque hay una página en donde se están comprando los boletos. El evento se llama, te lo voy a leer, Conciencia, Mente y Energía, evento de María Arcana, en boletia.com. Dice, únete este 29 de noviembre a las 17 horas en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, porque durante 3 horas intensas descubrirás cómo transformar tu vida en las áreas esenciales de salud, finanzas y relaciones. Estarás guiado por María Arcana y explorarás las poderosas tecnologías de Grabovoi para conectar con tu conciencia, con tu alma y con la energía. Va a haber música ambiental en vivo, va a haber un piano de cola con un pianista tocando, acompañando las meditaciones. Además, vamos a tener testimonios de personas
ya les han pasado cosas impresionantes en su vida usando estas técnicas. Este es el espacio para sanar, liberar y transformar todo tu ser en todos los niveles, no te lo pierdas. Preventa exclusiva, ahorita sobran muy poquitos días. Los primeros 50 boletos, que es la preventa, tienen el 35% de descuento. El precio regular del boleto es de 2,200 y con él, si lo compras en estos días, es de 1,430. Pues sí, conviene. Entonces, cuando se terminan estos 50, que creo que ya había 7 u 8, antier había 10, no sé ahorita cuántos haya, y pueden entrar en evento María Arcana con AA, mariaarcana.boletia.com para ver la preventa. Hay también un costo adicional para los VIP, que van a estar en otro nivel de atención mío personal, porque no puedo atender. Yo me voy a retratar con todo el mundo y voy a abrazar a todo el mundo y voy a besar a todo el mundo, pero terminando el evento nos vamos a ir a cenar solamente con los VIP. Con los VIP que son gente que ya está, que ya compró su boleto, nada más va a haber 20 personas VIP, me parece que sobran como 12 lugares todavía, en donde terminando el evento pues nos vamos a ir a cenar rico, a un bonito lugar, todos juntos con el equipo de trabajo para seguir hablando, seguir comentando, y yo creo que es una buena oportunidad para vivir de manera presencial con 200 almas unidas en energía. Yo creo que eso va a ser tremendo. Increíble, sí, porque normalmente haces tus sesiones virtuales, ¿no? Entonces... Y las sesiones virtuales he metido hasta casi 100 gentes en una sesión virtual, pero nunca es lo mismo a estar ahí. Sentirlo, claro, debe ser maravilloso. A estar ahí, hay mucha expectativa, creemos que vamos a rebasar las expectativas que tengan, queremos es un evento de mucha calidad, en donde todo se va a hacer pues en un cierto nivel, o sea, no va a ser un eventito más, va a ser un evento de muy buen nivel. Oye, ¿y crees que, esto puede ser como una buena apertura para dar a conocer las técnicas de Grabovoi? Porque me parece todavía que permanecen como de nicho, ¿no? O que permanecen nada más en ciertos lugares. Yo, la verdad, me jacto, pues, de estar, pues, en algunos... Pues en el camino buscando también desde hace muchísimos años, que si la flor de la vida, soy estudiante de Kabbalah desde hace muchos años, etcétera. Y nunca había escuchado hablar de esto. Entonces me parece que es un momento importante para que se empiece a dar a conocer. Sí, estamos tratando de meterlo pues en todas las redes, la gente se ha volcado con las enseñanzas porque son tan buenas que hasta cuando lo haces mal, funciona. O sea, hay gente que me dice... Ay, qué bueno que me dices eso, me dice, yo ya puse los números y no pasó nada, pero fíjese que la otra vez yo fui y hice y puse el número en tal parte y lo estuve repitiendo y sucedió lo que yo quería. Y vi cómo pude cambiar mi realidad. Y no hizo nada, nunca entró a una clase, nunca nada. Ya me buscaron después de tener resultados, pero sí me llegan muchos mensajes de gente que no sabe si lo va a repetir 45 veces, si es numerología, si es lo mismo que códigos de Agesta, si es esto, si es aquello. ¿De qué se trata? O sea, son tan buenos, te digo, que hasta cuando lo haces mal, hasta para la gente muy flojita que no quiere dedicar 5 minutos para pilotear su día, hasta a ellos les funciona. Imagínate cuando aprendes la dirección de cómo controlar eso y cómo manejarlo, pues es maravilloso, ¿no? Claro. Ahorita hablamos de cómo das las sesiones. Hay algo que sí quiero preguntarte, porque me parece importante. ¿Qué hay de libre albedrío con el uso de los números? Es decir, por ejemplo, hay quienes pudieran utilizarlo a lo mejor para manipular a alguien más, ¿no? Hay alguien que yo quiero que mi marido... No sirve para eso. Eso no es para eso. Sí, porque de eso a hacer otro tipo de trabajo de baja frecuencia, pues me parecería lo mismo, ¿no? Y esto no funciona. No funciona para eso. O sea, tú no puedes utilizar las secuencias de Grabovoi para que alguien se enamore de ti, por ejemplo. ¿Ya escucharon, por favor? No se puede usar para eso. O sea, estás agrediendo la energía del otro. No puedes manipular la energía del otro. No se puede ni para manipular una situación ni nada. O sea, no es magia, es energía que jalas desde tu conciencia, pero es en un estado vibracional tan alto que no lo puedes hacer. O sea, no puedes manipular la voluntad de nadie. Es que yo quiero que fulanito a ver, ¿qué no es el método Grabovoi? ¿Qué es lo que no es?
no es una corriente esotérica más. No son rezos, no son oraciones religiosas. Que hay gente que te dice, y si yo me pongo a... No, no son mantras ni estados alterados de conciencia. No son códigos. Los códigos están codificados y entran un poco más lento en la conciencia. No son prácticas adivinatorias. No son métodos para manipular o vulnerar a alguien. No son fórmulas mágicas para ganarte la lotería. Estamos hablando de que se crea todo un sistema energético y a lo mejor sí te ganas la lotería. Claro. Pero porque creaste toda una condición energética para hacerlo. ¿Sí? No son prácticas para que alguien se enamore de usted. No son meditaciones. No son contenidos subliminales. No son invocaciones. No son decretos. Yo decreto que mañana. No son decretos. Van mucho más allá. No son sentencias en las que tú vas a trabajar, no sé, todo esto de el secreto y de que... Sí, la ley de atracción. No, va muchísimo más allá. No es astrología, no es clarividencia, no son números para recitar, ¿sí? No se recitan, se trabajan desde tu alma y tu conciencia. No estás recitándolos. La energía, quien lo haya hecho, es completamente diferente, pero yo les pido a todos los que nos están escuchando que para tener una comprensión más general de esto, no me crean nada, busquen. Si no es conmigo, con cualquier otro, o una cita 1 a 1 para trabajar, o métanse ahí 4 grupos completos de Grabovoi en donde se va a trabajar un grupo para dinero, finanzas, negocios, prosperidad, abundancia, pilotajes para eso. Otro grupo donde vas a trabajar tus relaciones amorosas, relaciones de trabajo, tus relaciones de amistad, tus relaciones con tu familia, con todo lo que es amor y relaciones. Otro grupo que va a ser para todas las áreas de salud mental, física, espiritual. Y el último es para cómo trabajas Grabovoi, energías y espiritualidad. Entonces tú dices, hablas a mi número, se los voy a dar, anoten por ahí, mi WhatsApp donde está el equipo de trabajo. A veces sí contesto yo, hay veces que tengo tiempitos libres y me meto a contestar a la gente, estar presente con la gente, que también es importante. Es el 811-481-9342. Me encanta que lo dices, porque si ustedes se han dado cuenta en la plática, en ningún momento María dice 550, ¿no? O sea, dice número por número, que esa es la forma de decir correctamente los números de Grabovoi. Sí, porque por ejemplo con la gesta tú puedes decir 314C, en lugar de decir 314C. En Grabovoi es dígito por dígito y siempre visualizándolos con el color plateado. Ustedes van a ir aprendiendo. El color plateado con destellos azules es el color de la energía del creador. Trabajamos los números con volumen, trabajamos mucho con la luz plateada, que son energías directas del creador. Tú sientes cuando estás conectando tu cuerpo de luz al creador, es que tú lo sientes, lo tienes que experimentar. Y me encanta que dices tus números justo, tu número de teléfono, número por número, me encantó. 811-481-9342, ¿ok? Anótenlo bien. En ese número ustedes llaman, les contesta el equipo de trabajo y preguntan, quiero entrar al grupo, quiero que me manden información del grupo de Grabovoi para finanzas. Y ya te dicen, esta es la fecha, este es el grupo, este es el temario, cuesta tanto. O quiero entrar a un grupo de Grabovoi porque ando muy mal en todas mis relaciones y quiero aprender a relacionarme bien, o quiero tener pareja, o quiero no divorciarme, o quiero tener un círculo grande de amigos, que soy muy antisocial. O sea, todo lo que se trabaje de relaciones, va a haber un grupo para eso. No estábamos trabajando así. Todavía ahí tengo 2 sesiones ahorita de agosto en donde se trabajaba todo revuelto en todos los grupos, trabajabas de todo. Sí me tocó. Pero yo empecé a ver la necesidad de que la gente me decía, ay, no trabajó la fórmula, resuelve todo, maestra. Pues no, porque eso era de energía a nivel de Grabovoi y estábamos trabajando finanzas. Entonces, en el grupo de energía y enseñanzas espirituales de Grabovoi van todas sus fórmulas, todo eso, quien quiera trabajarlo para toda su vida, ahí está. Entonces vas a poder preguntar e integrarte en la fecha y día al grupo en el que tú quieras estar.
No me creas nada, por favor. Y mira, para mí era bien importante hacerte esta pregunta del libre albedrío porque hay mucha gente que piensa, perfecto, así voy a poder manejar esto, manipular eso. Todo trabajo, bueno, eso es como de un muy bajo nivel de conciencia, perdónenme, y todo trabajo empieza con uno mismo. Así Entonces, y todo lo demás sucede, y sucede como tiene que ser, ¿no? Y está la gente que tiene que estar, y etcétera. Entonces, así es. Sí, nada más para que, por favor, no lo vayan a confundir. Ahora, existen números universales, ahorita ya nos compartiste algunos que deberíamos de conocer, ¿no? Y utilizar en nuestro día a día. Ay, no les di nada para dinero, ahí les va el de dinero. 318, espacio 798. Hagan ese espacio. El espacio es o una respiración larga o esperar y visualizar en ese espacio tu situación financiera. 318, te quedas en el espacio 798. Hay otro que ha creado una gran polémica desde hace años, el 520. El 520-7418, que ahora le ponen ese 741 que fija la realidad. ¿Te acuerdas que te dije que había un 741 por ahí? Y el 8 que es el símbolo del infinito del maestro Grabovoi. Yo ya vi incluso ahorita en internet que han sacado uno 519 en lugar de 520. El 520 se hizo mucho lío porque decían que el 520 no era de Grabovoi y que no era un número de Grabovoi y que no era de Grabovoi, hasta que llegó un momento en que dijeron, bueno, lo está utilizando tanta gente con resultados que aunque no sea un número de Grabovoi, le pusieron las otras secuencias, la 741 y el 8 al 520. Hubo una persona que me escribió y me dijo, oiga, yo trabajé con tal video del 519, búsquenlo en el internet, ya anda por ahí rodando ese que dice que con que lo hagas ya te vas a hacer millonario. O sea, también hay que ser prudentes, ¿sí? Y me dice, en lugar de irme bien, me fue bien mal, perdí un terreno, y se empieza a quejar el señor. Y es cuando te das cuenta que dices tú, nada de lo que trabajemos en estas tecnologías puede ser para tu mal. Puede ser para que tengas resultados negativos o de sufrimiento. Todo lo que trabajamos a nivel de tecnologías de conciencia del maestro son para la expansión de tu alma, de tu conciencia y de una realidad perfecta para ti. Dentro de la norma del creador. La norma del creador no es la pobreza, es la abundancia y la riqueza. Totalmente. La norma del creador no es la enfermedad, es la salud perfecta, ¿sí? Entonces, cuando vamos entendiendo esta palabrita de la norma, lo que es normal es estar limpios, no sucios. Lo que es normal es estar felices, no tristes. Eso es lo normal. Y cuando estamos fuera de la norma, a veces hacemos limpieza con estas fórmulas que le di, es igual a B por S o 10 elevado a la menos 17. Es una gran limpieza a nivel energético, pero la perspectiva de todo esto es que la base es tu conciencia y tu alma, que se está transformando 10 elevado a la menos 17 de un segundo desde que el creador la manda. Y llega a tu conciencia y se convierte en realidad. Así es que si tú no tienes voluntad de cambiar algo que no te gusta en tu realidad, cada 10 elevado a la menos 17 de un segundo podrías cambiarlo si tuvieras esa conciencia. Y la voluntad, claro. Y la voluntad, porque tiene que ver con tu voluntad. Es este ejemplo maravilloso que dimos del horno de microondas, en donde el horno está, pero hasta que tú vas y lo accionas con tu voluntad para recibir algo de él, es cuando funciona. Esto es lo mismo. Sí, y a veces la voluntad nada más tiene que ver con el primer paso de querer estar mejor, ¿no, María? Y a ti, ¿cómo te llegan cómo te actualizas con las fórmulas? ¿Cómo te llegan? ¿Cómo es tu contacto? ¿Cómo van llegando? Mira, cuando ya estás ahí, llegan porque tienen que llegar. Yo hay cosas que me he dado cuenta que ya las tenía y que hasta ahora me voy dando cuenta lo que quería decir el maestro al entregarnos esa información. Cuando yo siempre tuve mucho lío para entender el concepto de eternidad que da Grabovoi. Y me metí a trabajar el tiempo maya y qué onda con el desdoblamiento del tiempo de Garnier Mallet y cada vez me hacía más bolas y más bolas y más bolas. Hasta que entendí que el creador creó el universo y una realidad para el hombre y que hay un método
que es la conciencia de Dios mismo en nosotros y que no necesito meterme a tanto lío porque a veces que la cabeza me explota, que es una olla express de tanta información que meto para entender una parte del maestro. Porque el maestro yo le pregunto a nivel mental y a nivel espiritual, porque podemos todos contactar con él. Y por supuesto no te habla en palabras, te habla a nivel telepático y tú sientes cómo se convierte el conocimiento mismo en algo que te llega pues a tu nivel, porque yo me siento cucarachita al lado de la conciencia de él, ¿no? Entonces, entender el mundo de una cucarachita es más fácil para él entenderme a mí, a yo entender el mundo de la majestuosidad que es la energía del maestro. Sí, creo que luego nos vamos de aquí y no terminamos de entender. No terminamos de entender un montón de cosas. Entonces yo pienso que la vía de acceso a la eternidad es estudiar las enseñanzas, pero no... Me dices, ¿cómo te llega la información? Es que me llega sola. O sea, simplemente es estar abierto. Es abrir y decir, aquí estoy, no sé qué me vas a dar hoy, porque siempre que voy a dar un curso, no es que medite, todo el día está mi mente así. Estoy conectando con él y diciendo, maestro, ¿qué necesita el grupo que voy a trabajar mañana? Claro. A veces no tengo ni el temario todavía. Ya está el diseñador de los flyers. Maestra, me falta el temario de tal día y el de... Espérame, pues, pero ¿cómo no lo va a tener? Pues no lo tengo, porque no sé si es el temario que tengo que dar. Claro. Entonces llega un momento... Es otro nivel. Sí, cuando ya estás en la clase y el temario lo hiciste apenas un día antes y estás buscando las imágenes o hacerlas con inteligencia artificial o hay alguna que ya está hecha. Escribí, por ejemplo, el libro que se va a llamar Tecnologías de Conciencia de Grabovoi por María Espinosa. No va a llevar secuencias numéricas, porque secuencias numéricas hay un montón de libros con todas las secuencias numéricas y en internet están todas las secuencias numéricas que quieras. Bueno, tú en TikTok, en tu cuenta, híjole, regalas muchísimas. Sí, pero ahí están. Entonces el libro no va a ser, que también estuve en mucho contacto con la energía del maestro, porque yo sé que yo hago las concentraciones muy diferente a como los hace otra gente. Yo tenía mis dudas de, ¿está bien? ¿Estoy siguiendo el camino, la forma, la manera exacta, precisa, real, correcta que quiere el maestro? Y tú sientes cuando es sí, tú sientes cuando es no. Tú lo sientes. Una sola vez lo sentí enojadillo conmigo, una sola vez de todo el camino que llevo con él. No enojadillo, sino diciéndome no era por ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo soñé. Okay. Después de dar una clase en donde no lo sentí tan presente, porque se siente, cuando estás en la clase de grupo, tú ya estuviste en una, se siente mucho la presencia, ¿sí? Hay felicidad, hay alegría, hay gozo, hay certidumbre de lo que te está pasando. Y a lo mejor la gente lo sintió porque el maestro es tan bueno que se los da, ¿no? Pero yo no lo sentí tanto. Y me acosté así a dormir no con esa paz mental ni esa armonía perfecta que me deja trabajar con sus tecnologías. Me dormí inquieta, sintiendo que no era. Sí. Y estando dormido yo no te puedo decir que lo vi ni nada, no lo vi físicamente en mi sueño, pero sí sentí la energía de tienes razón, no era por ahí, ¿por qué te fuiste por ahí, no? Entonces es muy importante que podamos entender las infinitas posibilidades que tienen estas tecnologías, que son eternas. Que hablamos de eternidad y al hablar de eternidad movemos el tiempo como nosotros queremos y entendemos que no debemos de convertirnos, en el mismo creador para recibir la información como el creador quiere que sea. Y para eso está Grabovoi aquí, para conectarnos con el creador que muchas veces pensamos que es el mismo. Totalmente. El maestro está para reconectar tu energía con la energía del mismo creador. Y yo muchas veces sé y he sentido que él es el creador mismo aquí en la tierra. Lo más que te dicen los demás es una encarnación divina. Y ya, y gente con mucha autoridad de Grabovoi detrás, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías? Bueno, ya nos has dicho que no te crea nada, pero ¿qué le dirías a la gente que, pues, a los escépticos que consideran esto como mera sugestión o un efecto placebo? ¿Qué dirías? Que lo experimenten, que sientan la paz mental que deja estas tecnologías, que experimenten de forma definitiva y contundente una salud perfecta, que experimenten al usar estas tecnologías sentirse más jóvenes,
felicidad, alegría, gozo, abundancia financiera y vivir en la mejor versión humana que puedes vivir. La mejor versión de ti mismo te lo puede dar este cambio de realidad, pero no es para flojitos. Funcionan hasta para los flojitos, ya dijimos. Pero cuando tú te metes a este río transformador de la realidad con las energías del maestro, es que hay algo que yo lo diría en una sola palabra: encuentras la plenitud, pero tienes que vivirlo tú, tienes que hacerlo tú, tienes que entrarle a todo esto, con todas las dudas y con todo lo que sucede en un despertar espiritual, pero la clave es tu alma, tu conciencia, tu voluntad. Así de simple, nada más necesitas empezar, querer. Pues con esa plenitud me quedo yo, justo porque platicar contigo ha sido un deleite, y así me quedo en ese estado, María, de verdad. Yo los invito a que, ya tienen el número, de todos modos en mis redes sociales y donde se publica el podcast les voy a dejar tus redes sociales, la forma de contacto, tu teléfono, este evento que viene presencial que está padrísimo. Te mando el flyer del evento a tu WhatsApp. Va, y que experimenten una sesión, de verdad, grupal, es maravilloso, prueben. Pues muchas gracias a ti, Mo. Al contrario, María, gracias por tu tiempo. Ok. Te mando un abrazo fuerte, gracias. Bye, bye. Esta es una producción de Resonance, amigos. Si les gustó, compártanlo, suscríbanse y los espero en el siguiente episodio. Hasta pronto. Este fue el podcast de Monilo. Los esperamos en el siguiente episodio.